Muy bien, Dorian, no sé si me escuchas. Sí, clarito, Javier. Perfecto, muy bien. Julio, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien, Javi, está bien. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Esta noche tenemos el tema embarazo y COVID-19. Nos acompaña como expositor el doctor Dorian Tenorio y como moderador el doctor Julio Cárdenas. Adelante, Julio. Muy buenas noches con todos los colegas. Muchas gracias también a todos quienes se han unido. Y, y la intención de justamente de docencia del Hospital José Carrasco es que justamente nos mantengamos todos en continua formación porque esto es importante para el desarrollo de todas nuestras actividades eh, dentro de la parte profesional y también de la parte de quienes estamos haciendo un poco de academia en las diferentes universidades. Muchas gracias por unirse a, a, esta, a esta charla que vamos a tener y el gusto para mí es de presentarles a mi compañero de trabajo, de batalla y de lucha, que digo yo, en el Hospital José Carrasco Arteaga. Es Dorian Tenorio, es ginecólogo del hospital. Es, él hizo su formación de posgrado en la Universidad de Chile. Eh, Actualmente, pues sí, siempre por los comentarios que tenemos ahí en el trabajo, muy enrolado actualmente a todo lo que es medicina fetal y ya egresado prácticamente del posgrado de medicina fetal de Barcelona, España. Tiene el perfeccionamiento en piso pélvico, un diplomado en ecocardiografía fetal de la Universidad de Concepción en Chile y también es docente de la Universidad de La Salle. Para mí un honor, un gusto presentar a mi compañero Dorian Tenorio, quien nos va a desarrollar este tema. Dorian, adelante y mucho gusto. Muchas gracias, Julito, a los colegas, muy buenas noches por estar unidos aquí en vía Zoom, aunque sea no virtualmente, pero la idea es que obviamente cada día intentemos hablar el mismo idioma, aplicar los mismos protocolos y obviamente la idea es solventar ahorita el problema en esta crisis sanitaria que tenemos actualmente y que nuestro hospital ya se ha visto involucrado en muchos de los accionarios con este tipo de pacientes. Entonces, lo que veníamos a conversar hoy es un poquito de COVID y embarazo, ¿ya? Dorian, disculpe que le... Sí, hola. Y para los compañeros, pueden ir poniendo preguntas, yo como moderador las iré recogiendo en el chat de la reunión para luego pasárselas al final y manifestarle a ustedes las inquietudes. Dorian, estaría bien, ¿no? Perfecto, Julito, claro que sí. Listo. Entonces, la idea es igual ver un poco de guías de práctica clínica que han sido evaluadas no con una evidencia tan sólida por el hecho de que normalmente este virus lleva muy poco tiempo todavía y que todavía no sabemos ciertas aristas que están por surgir, ¿no? Entonces, claro, en base a eso, algunas sociedades internacionales, entre ellas unas dos guías muy importantes que las pude leer en su totalidad, fue del Royal College y obviamente el de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el que proponen algunos tipos de lineamientos para el seguimiento del embarazo. Cabe recalcar que hay que tener claro de que pese a que tenemos esta emergencia sanitaria, no podemos olvidarnos de que el control de nuestras pacientes, sobre todo de alto riesgo, no podemos dejarlas de lado y que obviamente también tenemos que evitar de que la tasa de morbilidad y mortalidad de nuestras pacientes aumente pese a que tengan o no un problema asociado a esta enfermedad respiratoria. Entonces, a lo que se concerniente al coronavirus, obviamente este brote actual de esta nueva enfermedad de coronavirus, ¿no es cierto? Que es la tercera propagada y documentada de una transmisión de un coronavirus a animal a humano, ha hecho de que obviamente se presente esta pandemia que tiene sin precedentes para la era actual. Hablar un poco de la transmisibilidad, ¿no es cierto? El COVID en todo el mundo tiene una evidencia de transmisión de humano a humano. Este virus puede aislarse fácilmente en las secreciones respiratorias, en las heces y otros vómites, ¿no es cierto?
Y tenemos dos vías de propagación, normalmente que es el contacto cercano de una persona infectada a menos de 2 metros, donde las secreciones respiratorias pueden ingresar a ojos, boca, las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y la otra es por medio de tocar superficies, objetos con la mano y obviamente llevarse la mano a la cara, y esto normalmente puede ser contaminado con secreciones respiratorias y luego se transmite a boca, nariz y ojos y obviamente poder transmitir esta patología. Las mujeres embarazadas no parecen, ¿no es cierto?, tener más probabilidades de contraer la infección en comparación con la población general. En estudios del suero neonatal, estas son algunas buenas noticias, ¿no es cierto?, en el COVID-19 y en el embarazo. La transmisión cruzada, por lo menos lo que hemos podido evaluar, no sé si puedo mover esto un poco para acá, eso. La IgG no cruza la placenta, ¿no es cierto?, que eso está demostrado, sobre todo por varios estudios. No se informaron evidencia de COP2, ¿no es cierto?, en líquido amniótico, sangre, cordón umbilical, en hisopados de placenta, secreción vaginal o leche materna. Sobre todo en pacientes que ya llegaron hospitalizadas, ¿no es cierto? Este estudio se hizo una amniocentesis como primera intención buscando si hay una transmisión directa o paso placentario, y en múltiples muestras que se han tomado en pacientes que la casuística tampoco es tan grande, ninguna dio PCR positivo, ¿ya? Igual se hizo hisopados de placenta y obviamente sangre de cordón umbilical y prácticamente tampoco se aisló en secreción vaginal y en la leche materna. Esto representaría una respuesta inmune a la infección neonatal o a la intrauterina. ¿Ya? El informe provisional del estudio UCOS, ¿no es cierto?, demostró que el 2.5% de bebés tuvieron un hisopado positivo dentro de las 12 siguientes horas posteriores al nacimiento. Pero obviamente, por lo menos el estudio en líquido amniótico y otros anexos, ¿no es cierto?, placentarios y amnióticos no demostraron tener positividad intrauterina. Los efectos sobre la mujer embarazada, en este estudio también 16.749 pacientes que fueron confirmados, ¿no es cierto?, o por lo menos evaluados en este estudio, el 6% correspondieron a población gestante. Obviamente no es un número menor. Y de estas 215 pacientes, ¿no es cierto?, fueron positivas con síntomas y otras fueron positivas sin síntomas. Y de estas, el 15%, ¿no es cierto?, fueron pacientes asintomáticas, pero positivas, y el 1.9% de las pacientes tuvieron síntomas leves o moderados. En este mismo estudio, ¿no es cierto?, en la evaluación de 427 mujeres admitidas por COVID positivo a hospitalización, vieron que correspondían las hospitalizaciones a 4.9 por 1000 maternas, ¿no es cierto? Eso fue la tasa que requirieron hospitalización. 9% de las mujeres requirieron de este 4.9% por 1000, perdón. 9% de las mujeres requirieron cuidados críticos, ¿ya? Y tan solo menos del 1% requirió ECMO. La tasa de letalidad de las mujeres embarazadas en el Reino Unido, porque este estudio fue hecho en el Reino Unido, el 1.2% fallecieron. De acuerdo a este estudio, también la edad gestacional, la mediana de edad, ¿no es cierto?, fue a las 34 semanas del grupo que fue hospitalizado. La mayoría, ¿no es cierto?, el 81% correspondieron a tercer trimestre o periparto, y 42% tuvieron alta médica aún embarazadas, es decir, sin resolución del embarazo. En cuanto a la resolución de pacientes, el 59% fueron cesáreas, 50% de estas cesáreas fueron por compromiso ya sea materno-fetal, y 20% requirieron una anestesia general por el estado materno, es decir, la severidad del cuadro clínico nos llevó a que terminemos en intubación igual para poder realizar la cesárea. Los efectos en el feto y en el neonato, actualmente por lo menos no existe una evidencia de que el virus sea teratogénico, ya por lo menos en los pocos casos que se ha podido evaluar, no ha habido una secuela, digamos, directa en el feto. Ahora, el tiempo de desarrollo todavía de la enfermedad, por ejemplo, no va a alcanzar, por lo menos ahora, no nos ha dado mucho más datos de que pueda causar un daño directo al feto.
27% tuvieron partos prematuros, ¿no es cierto? El 47% de ellos fueron iatrogénicos por compromiso materno y el 15% fueron iatrogénicos por compromiso fetal. El 10% de los recién nacidos a término requirieron un ingreso a la unidad de neonatología. Eso fue por una taquimia transitoria. Ahora, dentro de estos protocolos y de este estudio, ¿no es cierto? El Royal College y la Pontificia Universidad Católica de Chile normalmente hicieron una recomendación para los servicios de ginecología y obviamente para intentar reducir la tasa de transmisión de COVID-19 en el entorno de la maternidad. Dentro de estas, perdón, la mayoría de las mujeres que asisten a los servicios de maternidad tenemos que saber que se van a acudir saludables y obviamente se aconseja mantener un distanciamiento social estricto cuando acudan a sus controles prenatales. Se debe prestar especial atención al cuidado de las mujeres embarazadas con comorbilidades que están protegidas, es decir, a estas mujeres se les debe proporcionar una máscara durante la visita al hospital. Y se debe evitar las áreas de espera compartidas y si son admitidas se debe intentar ponerlas en un cuidado especial en habitaciones separadas. Y obviamente el personal de salud tiene que tener todas las pautas de seguridad y sobre todo los trajes especiales para cuidado personal de cada uno de los integrantes de la unidad de salud. Se debe aconsejar a las mujeres que asistan a la atención prenatal de rutina a menos que cumplan las pautas actuales de autoaislamiento para personas y hogares de personas con síntomas, pero también hay que recordar que si las mujeres no asisten a servicios prenatales, tienen un mayor riesgo de muerte materna, muerte fetal y otros resultados perinatales adversos. Y eso lo estamos constatando a veces ya en la emergencia de nuestros servicios, por el hecho de que prácticamente como no tenemos un seguimiento adecuado a pacientes preclámpticas con restricción de crecimiento intrauterino, etcétera, ya llegan complicadas en realidad. Hemos tenido una tasa un poquito más alta de prácticamente pacientes que llegan en expulsivo por el temor que tienen a llegar, ¿no es cierto?, a las unidades de salud por el riesgo de contagio. Entonces, obviamente, tenemos que también dar pautas de seguridad a estas pacientes que obviamente tenemos que hacer que regresen a los hospitales, sobre todo los pacientes de alto riesgo, para evitar que aumentemos la tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad perinatal. Hay que recordar que varios screenings también se están saltando, entonces va a ser súper difícil que nosotros podamos separar estos dos grupos importantes de pacientes. Hay que recordar que el 70% van a ser pacientes que no requieren un mayor cuidado, pero el 30% en realidad de estas pacientes van a requerir un cuidado especial y sobre todo un manejo, digamos así, digamos, más cercano, más rutinario, porque obviamente si no, no vamos a poder identificar factores de riesgo ni nos vamos a poder dar una terminación correcta al embarazo o un seguimiento correcto al neonato, que eso también es importante. Para las mujeres que han tenido síntomas, las citas pueden diferirse hasta 7 días después del inicio de los síntomas y a menos que las pacientes obviamente persistan con alguno de los síntomas, sobre todo la tos. Y pacientes que obviamente se autoaíslan porque tienen obviamente ya algún paciente familiar, digamos así, que es positivo, se puede diferir hasta 14 días los controles después de que haya tenido una cita. Ahora, las recomendaciones internacionales, sobre todo del Royal College, es que realmente en las embarazadas nosotros deberíamos hacer un cribado universal. Sobre todo porque aunque corresponde entre algunas cifras de entre el 6 y el 13%, ¿no es cierto?, de la población afectada, sería súper importante que nosotros tengamos digamos, un cribado importantísimo de todas las pacientes embarazadas por el hecho de que son pacientes que van a necesitar resolución a no muy largo plazo. Entonces, obviamente, es paciente que va a acudir, ¿no es cierto?, sí o sí al servicio de salud o al servicio de emergencia. Y obviamente, claro, nosotros también estamos en riesgo, no solo el personal de salud, sino también las embarazadas que están en nuestras áreas, ¿no es cierto?, en nuestros
en nuestra área de hospitalización, el periparto, etcétera. Entonces, obviamente, también tenemos que pensar que el riesgo está para las madres con sus bebés que están hospitalizados también en estas áreas. Por eso que el screening, por lo menos la recomendación internacional es que sea universal. Ahora, dentro de ese 70% de pacientes de riesgo bajo, digamos así, nosotros tenemos que combinar dos cosas, una atención presencial y la telemedicina que la hemos estado manejando ya a nivel del Servicio de Seguro Social y nos ha ido, yo creo que bastante bien en algunas recomendaciones, pero hay que recordar que tenemos que mezclar la telemedicina, ¿no es cierto?, con que esta paciente acuda, digamos, sobre todo a los screenings más importantes. Entonces, por lo menos esta es la recomendación en cambio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que eso es lo que está manejando actualmente, ¿no es cierto? En pacientes con menos de 11 semanas hay que ver el riesgo, ¿no es cierto? Si tiene dolor abdominal, si tiene sangrado, si es una paciente que tiene un aborto recurrente, obviamente ya tuvo un embarazo ectópico previo. Entonces, obviamente, si eso vamos a tener que en telemedicina poder guiar un poquitito más a la paciente que son menores de 11 semanas en embarazos precoces. Hay que evaluar por vía de telemedicina el peso de las pacientes y la presión arterial, si es posible, sería fantástico, sobre todo para poder identificar riesgos. Pero en cambio ya comenzamos a tener el problema de después de las 11 semanas, en que normalmente ya tenemos que planificar, ¿no es cierto?, una ecografía de screening a las 11 a 14 semanas, exámenes de primer trimestre, empezar el ácido fólico y obviamente ahora sí se recomienda la vacunación en el primer trimestre de la influenza. Entre las 11 a 14 semanas esto ya tiene que ser presencial, sobre todo porque acuérdense que la ecografía entre las 11 a las 14 semanas nos va a definir el alto o bajo riesgo, sobre todo porque vamos a hacer un screening de preeclampsia, de predicción de preeclampsia con la medición de marcadores en sangre, como la proteína plasmática asociada al embarazo, ¿no es cierto? Podemos hacer el PGF, que es el factor de crecimiento placentario, y obviamente sumado a los antecedentes de la paciente y a la Doppler de arterias uterinas, ¿no es cierto? Vamos a poder identificar si esta paciente es de bajo o alto riesgo para preeclampsia en el futuro de la gestación y obviamente poder suplementarse de aspirina si es así. Dos, obviamente la cervicometría que me va a ayudar a predecir, ¿no es cierto?, riesgo de incompetencia cervical o parto prematuro. Y, por supuesto, también todo lo que son los marcadores de aneuploidías para ver si hay riesgo alto o bajo de tener aneuploidías y poder dirigir a esta paciente a un examen confirmatorio con cariotipo. Entonces, eso es importantísimo. Suplementar, obviamente, ya con hierro y calcio, si es necesario, y si obviamente tiene factor de riesgo, ya empezar aspirina. A las 16 semanas ya puede ser por telemedicina, planificar la ecografía de 20 a 24 semanas y autoevaluar peso y presión arterial. Entre las 20 y 24 semanas tiene que ser presencial, sobre todo porque esta es una ecografía importante de anatomía, donde normalmente vamos a ver ya aparatos y sistemas fetales a nivel de la ecografía para poder diagnosticar si hay algún tipo de malformación estructural, ¿no es cierto?, o una malformaciones menores o mayores o sugerencia de síndromes genéticos. Entonces es importantísima esta ecografía que la paciente no se salte, sobre todo porque también me marca un control de alto riesgo. A las 28 semanas va a ser por telemedicina, vamos a revisar exámenes de la paciente, de que se hizo en el segundo trimestre, evaluación de peso, presión arterial y sobre todo que le enseñemos a monitorizar los movimientos fetales. Hay que recordar que esta semana, si tenemos una paciente RH negativa sensibilizada, ¿no es cierto?, es importantísimo ya recomendar la vacunación, o sea, la administración de inmunoglobulina anti-D. Y obviamente ya la vacuna para el tétanos y el coqueluche. A las 34 semanas tiene que ser presencial, obviamente sobre todo porque necesitamos ver el crecimiento fetal, ver si obviamente estamos dentro de parámetros de crecimiento y si obviamente requiere o no un manejo por restricción de crecimiento intrauterino o que veamos algún otro riesgo, sobre todo pacientes que ya dieron positivo para una diabetes gestacional.
37 semanas presencial, obviamente porque necesitamos hacer el cultivo de Streptococcus grupo B para evitar, obviamente, infecciones connatales durante la labor de parto, ¿ya? Y esto nos aumenta el riesgo de meningitis y neumonía connatal. A las 38 o 40 semanas tiene que ser un control cada 1 o 2 semanas, sobre todo ya para monitorización o registro basal no estresante y poder evaluar, ¿no es cierto?, el bienestar fetal. 40 semanas presencial, sobre todo para monitorizar a la paciente, ver que obviamente haya vitalidad fetal y obviamente que exista una buena reactividad al monitor. Y obviamente ya si no ha habido síntomas o signos de labor de parto, pues programar ya la inducción a las 41 semanas. Y posparto para ver cómo está evolucionando y que no haya signos de infección o algún factor de riesgo adicional. Importante, para poder manejar correctamente la parte de telemedicina, cada servicio debería, ¿no es cierto?, tener guías de orientación para la paciente a saber cuáles son sus signos de alarma y cuándo acudir en caso necesario. Por eso necesitamos guías que orienten a la paciente en los servicios de embarazo temprano, sobre todo pacientes con antecedentes de aborto habitual o que tuvieron antecedentes de ectópico previo. Orientación para los servicios prenatales y postnatales, sobre todo cómo utilizar los micronutrientes, ¿no es cierto? Y obviamente también algunas características de factores de riesgo. Orientar a la paciente para la detección temprana de malformaciones, sobre todo, acuérdense, los factores predictivos, incluso de entre 8 a 14 semanas, y malformaciones fetales menores y mayores de entre las 20 y 24 semanas. Orientación para los servicios de medicina fetal en caso de que la paciente a nivel fetal ya se haya encontrado algún tipo de alteración o tenga un embarazo de alto riesgo. Y orientación para clínicas de medicina materna, sobre todo si tenemos ya pacientes con comorbilidades, ¿no es cierto?, hipertensas, diabéticas pregestacionales, hipotiroideas, ¿no es cierto?, que requieran un manejo por especialidad. Hay que acordarse que podemos tener todas las comorbilidades en el embarazo y obviamente vamos a necesitar de un equipo multidisciplinario para el manejo de estas pacientes. Orientación para el autocontrol de la presión arterial es importantísimo, sobre todo pacientes que tienen trastornos hipertensivos que están concomitantes con el embarazo. En realidad también la Pontificia Universidad Católica de Chile nos ha propuesto algunos tipos de algoritmos, ¿no es cierto?, para el seguimiento de las pacientes con sospecha de enfermedad. Entonces, toda paciente en consulta ambulatoria se debe investigar primero, obviamente si tiene fiebre que supere los 37.8 grados, que tenga tos seca, cansancio, expectoración, mialgias, odinofagia, disnea, cefalea o síntomas gastrointestinales. Si la paciente no presenta ningún tipo de síntoma o signo, ya la derivamos para manejo ambulatorio habitual, como habíamos mostrado el esquema previo. Pero en cambio, si tiene síntomas, ¿no es cierto?, vamos a categorizar a la paciente en bajo, moderado y alto riesgo. La paciente de riesgo bajo, normalmente vamos a tener una presión y frecuencia respiratoria normal, saturación de oxígeno normal, no presenta ningún tipo de clínica de severidad, ¿no es cierto?, y obviamente no tiene antecedentes previos y puede cumplir indicaciones y aislamiento. Le vamos a solicitar una PCR y un panel viral respiratorio solo si es que tuviera fiebre, y obviamente un manejo ambulatorio con medidas de aislamiento, reposo, manejo sintomático y hidratación. Y vamos a programarle, ¿no es cierto?, 24 horas después, un control por telemedicina para obviamente ver cómo está evolucionando. En cambio, la paciente de riesgo moderado, en la que ya hay comorbilidades, es hipertensa, diabética, tiene asma, VIH, patología cardíaca, respiratoria, renal, hepática, o obviamente está utilizando una terapia inmunosupresora, más algún tipo de patología obstétrica sin posibilidad de cuidado y seguimiento o aislamiento correcto en su domicilio, debemos derivar, ¿no es cierto?, al servicio de urgencia respiratorio con medidas de aislamiento para evaluación de la severidad clínica o de laboratorio. Siempre avisar al lugar de derivación que tenemos una paciente con sospecha
y obviamente asegurar las medidas de aislamiento para el personal que está trasladando a la paciente es importante. En cambio, ya la paciente de alto riesgo, que le catalogamos como alto riesgo, va a tener dificultad respiratoria, hemoptisis, un dolor torácico, signos de deshidratación o hipotensión postural, una intolerancia a la ingesta líquida, confusión o lentitud mental y signos vitales alterados. Esta paciente se la deriva para hospitalizar con medidas de aislamiento. Siempre se debe avisar al lugar de derivación y obviamente asegurar las medidas de aislamiento para el personal de traslado. Entonces, una vez, perdón. No tengo problema con esto. En cambio, la paciente, el algoritmo de la paciente con sospecha o diagnóstico de COVID en el servicio de emergencia, ¿no es cierto? Primero, ante el caso sospechoso, debe ser evaluada en el servicio de urgencia respiratoria, evaluación inicial por parte del equipo de urgencia, ¿no es cierto? Ver los signos vitales, la historia de la paciente, de contactos o no, ¿no es cierto? Y obviamente los síntomas, hacerle un examen físico. Vamos a pedirle ya la PCR, ¿no es cierto? Y un panel viral para descartar cualquier otra posibilidad si tiene fiebre. El laboratorio general va a incluir un hemograma con PCR, la función renal, hepática y pruebas de coagulación, gases en sangre según el estado clínico u otro según la necesidad, imágenes según el criterio del médico. Y obviamente se avisará al equipo de turno de obstétrico vía telefónica para avisar de las características con las que acude la paciente. Evaluación obstétrica de la unidad fetoplacentaria según el criterio médico y edad gestacional con ecografía o registro basal no estresante, sin necesidad de traslado a la paciente a la maternidad todavía, ¿ya? Según la evaluación se definirá el manejo ambulatorio o hospitalizado. En este caso, si es ambulatorio, vamos a pedirle que haga su aislamiento domiciliario, una hidratación abundante, manejo de síntomas solo con paracetamol, una biometría cada 3 semanas y una educación en los signos de alarma, ¿ya? Vamos a programarle ya su control vía telemedicina y obviamente una PCR, si la PCR está negativa, nosotros y tenemos alta sospecha, vamos a repetir las 72 horas posteriores. Si es necesario hospitalizar a la paciente, porque o requiere hospitalización solo en caso de que haya una dificultad respiratoria, hemoptisis, que tenga dolor torácico, esté deshidratada, que tenga una intolerancia oral o compromiso de conciencia, está saturando menos de 95, tiene una insuficiencia respiratoria, si la radiografía de tórax o la TAC de tórax es sugerente de neumonía por COP2, obviamente si está séptica o en estado de shock, si tiene inmunosupresión o patología crónica, indicación obstétrica de ingreso, si tiene linfopenia o el score de CUP65 es mayor o igual a 1, y obviamente sin posibilidad de un cuidado, seguimiento o aislamiento correcto en su domicilio. Si la paciente tiene síntomas severos, ¿no es cierto? Vamos a manejar según los protocolos de la unidad de paciente crítico. Ahí vamos a hacerlo con síntomas moderados, vamos a hacer un aislamiento en sala, darle oxígeno hasta que sature más de 95, medidas generales como hidratación oral o endovenosa, paracetamol oral o endovenoso con dosis máxima de 1 gramo cada 6 horas, monitorización materna de signos vitales cada 4 a 6 horas, y obviamente vamos a programar exámenes de laboratorio que habíamos hablado anteriormente, sumados a esto los gases venosos y arteriales, el ácido láctico, 2 hemocultivos periféricos, un panel para virus respiratorio, el CK, la troponina, el dímero D y la ferritina, que eso sería dentro del protocolo. Si la PCR es negativa, ¿no es cierto?, tenemos que hacer también una serología para Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, y el antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumófila. Considerar la necesidad de antibióticos de amplio espectro si se sospecha de una. Se va a ir obviamente a aislamiento domiciliario, con control cada 3 semanas con biometría y seguimiento según los hallazgos, control de telemedicina en 48 a 72 horas,
va a consultar en urgencias si hay reagudización de alguno de los síntomas de infección por COVID-19 y obviamente consulta en urgencia por otra causa obstétrica. El momento y la vía del parto también es importante, ¿no es cierto? En los casos leves y moderados, continuar el embarazo hasta el término, vía de parto según las condiciones obstétricas habituales, ¿ya? Y en los casos críticos, ¿no es cierto?, en mayores de 24 semanas, interrupción independiente de la edad gestacional por cesárea y uso de corticoides no está contraindicado. Y en pacientes de menores de 24 semanas, el manejo como una paciente no embarazada, tenemos que considerarle como no embarazada y obviamente considerar la interrupción del embarazo solo si el embarazo condiciona el manejo de la paciente. Durante el trabajo de parto en sala de aislamiento, el mínimo cantidad de personal es importante, uso de medidas de protección personal y mascarilla para la paciente, se debe realizar monitorización fetal continua, ¿ya? Se debe realizar un control seriado de signos vitales con frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en forma horaria, la analgesia neuroaxial no está contraindicada y la anestesia general debe ser evitada lo más posible, salvo que obviamente la condición de la embarazada no lo permita. Se recomienda evitar el apego, ¿ya? Se aconseja retardar el clampeo del cordón umbilical, eso sí, se maneja igual que antes, y obviamente un aislamiento del recién nacido de la madre, sobre todo hasta estabilizar a la madre. Manejo durante el puerperio, obviamente vamos a discutir las opciones de aislamiento del recién nacido y modalidad de lactancia con el equipo de neonatología, ¿ya? Anestesia, analgesia habitual sin contraindicación de AINES, ¿no es cierto? En casos de leves, altas según la condición obstétrica habitual y seguimiento por telemedicina, ya puede ser incluso vía telefónica. Si hay necesidad de retiro de puntos, se citará a la paciente según protocolo y debe requerir mantener hospitalización y evaluación por el equipo de medicina materno-fetal. Obviamente, restricción completa de las visitas, ¿no es cierto?, incluida las mujeres admitidas en los servicios de maternidad para la atención prenatal y postnatal, ¿ya? Las modificaciones que tiene que tener el servicio durante este periodo de crisis sanitaria, obviamente intentar reducir al máximo, ¿no es cierto?, la inducción de trabajo de parto. Esto no está, cuando no está médicamente indicado, vamos a intentar prolongar lo más posible. Ya lastimosamente paciente restringida 37 semanas, si es que tiene un tipo 1, vamos a tener que realizar una inducción. Y obviamente paciente preeclámptica, también vamos a, según las condiciones clínicas de la paciente, pero eso ya es una emergencia. Y obviamente si no tiene ningún tipo de emergencia adicional y tiene controles normales prenatales, lo que vamos a intentar llevar las inducciones y llegar hasta las 41 semanas para inducir. Vamos a, obviamente, esto no puede darse mucho en nuestro país porque no tenemos una escuela de matronería que normalmente se hace inducciones ambulatorias. Normalmente la matrona o la doula va a la casa para hacer esta inducción y obviamente traslado cuando esté cerca del parto, y esto ya es monitorizado, en realidad es un manejo clínico, y obviamente con ambulancia para un traslado inmediato en caso de que obviamente requiera la paciente, ya sea por compromiso materno o fetal. Y obviamente elaboración de guías prácticas para ir orientando a estas pacientes de signos y síntomas que les va a hacer acudir a las emergencias. Es importantísimo que manejemos este protocolo de guías clínicas ya ahorita virtuales, ¿no es cierto?, por telemedicina, que nos van a ayudar muchísimo a tener solo un grupo seleccionado como alto riesgo, más en consulta permanente, y obviamente la paciente de bajo riesgo que puede ser manejada de forma, digamos, virtual o en telemedicina. Los servicios de atención a mujeres embarazadas con sospecha o confirmación, ¿no es cierto?, se debe aconsejar a las mujeres que acudan, ¿no es cierto?, al control en el hospital, ojalá en transporte privado, no en público. Si requieren ambulancia, la mujer debe alertar al operador como posible, ¿no es cierto?, o como una posible o confirmada de COVID-19. Se debe pedir a las mujeres que alerten al miembro del personal de la maternidad. El personal que brinda la atención debe tener todas las precauciones y el equipo de protección personal.
El personal que use equipo de protección personal apropiado debe recibir a las mujeres a la entrada de la maternidad y se les debe proporcionar enseguida una mascarilla quirúrgica y obviamente resistente a los fluidos. La máscara facial no se debe quitar a la mujer nunca durante su aislamiento en la hospitalización. Las mujeres deben ser escoltadas de inmediato a una sala de aislamiento y solo el personal esencial debe estar en la sala y los visitantes deben mantenerse al mínimo. Todos los artículos no esenciales en la y en la sala de exploración deben retirarse ante la llegada de esta mujer y todas las áreas clínicas utilizadas deben limpiarse después de su uso según pautas de protección. Entonces, la atención en la urgencia con embarazada sospechosa con diagnóstico de COVID, cuando no es posible resolver el problema con telemedicina, el personal debe tener las medidas completas de protección y obviamente en caso de sospecha solicitar una PCR, ¿no es cierto?, con hisopado nasofaringeo con resultado entre 4 a 24 horas, mascarilla, ingreso a un box especial, ¿no es cierto? Se debe manejar en casos sospechosos todas las medidas de aislamiento, de equipos de protección y desinfección de las áreas y equipo de ecografía después de la evaluación de esta paciente. Lo que recomiendan más es el hipoclorito, ¿no es cierto? Y obviamente el amonio cuaternario, que en realidad va muy bien para limpiar este tipo de superficies. Las mujeres que asisten para la atención del intraparto con sospecha o confirmación, se debe evaluar la gravedad de los síntomas, como habíamos hablado anteriormente, para poder encasillar en estos 3 grupos a la paciente por parte del médico más avanzado que dispone el servicio. Una discusión con equipo multidisciplinario que incluye el especialista en enfermedades infecciosas y el médico neumólogo. Vamos a observar observaciones maternas, incluyendo la temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, y confirmación del inicio del trabajo de parto según atención estándar clínica. Y acuérdense, la evaluación de monitoreo fetal tiene que ser obligatoria en estas pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente los 18 casos que tuvieron en China hasta abril, ¿no es cierto?, 8 de estos 8 casos tuvieron compromiso del bienestar fetal. Por eso es que obviamente se recomienda que incluso en el intraparto sea manejado con monitorización continua. En el parto se debe hacer esfuerzos para minimizar la cantidad de miembros del personal, solo lo mínimo posible. Ver que siempre la madre esté, vamos a hacer una evaluación de saturación de oxígeno por hora y obviamente intentar mantener una saturación de oxígeno en más del 94%. Si la mujer desarrolla fiebre, vamos a tener que investigar y tratar, ¿ya? Y la recomendación actual es la monitorización electrónica continua durante el trabajo del parto. La evaluación es individual sobre los riesgos y beneficios de continuar un trabajo de parto en lugar de proceder a una cesárea de emergencia, si es posible, sobre todo si esto va a ayudar a mejorar los esfuerzos para resucitar a esta paciente. Y obviamente todavía seguimos manteniendo el pinzamiento del cordón tardío, ¿ya? Lo que se recomienda también en paciente que ya está agotada o ya está un poquito hipóxica, ¿no es cierto? Y ya tenemos un trabajo de parto avanzado y entrando a tercer estadio, normalmente es acortar un poco esta duración de la segunda etapa haciendo un parto instrumentado, es decir, el uso de forceps o vacuum, ¿ya? Sobre todo para evitar ese estado hipóxico de la madre se acentúe. No hay una evidencia de que la anestesia o analgesia epidural estén contraindicadas, más bien sería óptimo poder tener casi a todas nuestras pacientes con manejo de parto sin dolor. Eso nos facilita mucho los manejos, sobre todo la decisión terapéutica de terminar un parto instrumentado. Y todas las mujeres con COVID sospechado o confirmado deben recibir el alta con un suministro de 10 días de heparina de bajo peso molecular profiláctico. En cuanto a las cesáreas electivas, hay que obviamente individualizar cada caso. Tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que es una urgencia y obviamente el riesgo de transmisión a otras mujeres, a trabajadores de la salud y obviamente después de parto hasta el bebé de la paciente está presente.
solicitar, cuando es cesárea electiva, una PCR entre 24 a 48 horas antes del ingreso, sobre todo para conocer y saber qué vamos a programar en esta paciente, si tenemos que tener los cuidados especiales. Y el manejo obstétrico del parto por cesárea electiva debe realizarse de acuerdo a una manera habitual, pero obviamente todos los miembros del equipo con medidas o equipos de protección personal. Las inducciones de labor de parto en las mujeres deben ser ingresadas en una sala de aislamiento, en la que idealmente deben ser atendidas durante toda su estadía de hospitalización en la misma sala, ¿ya? Si tenemos pacientes positivas y requieren fármacos, en el embarazo no está contraindicado ni los inhibidores de la proteasa, ni la hidrocloroquina, la citromicina ni el interferón, porque son utilizadas en muchas patologías asociadas al embarazo, entonces obviamente no tenemos ninguna contraindicación con el manejo farmacológico. Con los nuevos tratamientos antivirales, ¿no es cierto? Y los otros antirretrovirales, en realidad existen estudios muy limitados, por eso son los consensos que podemos manejar hasta ahora, nos han demostrado que solo estos fármacos son seguros durante el embarazo y obviamente no se ha encontrado contraindicación en el uso de estos, por lo menos. En cuanto a la utilización de corticoides para la maduración pulmonar, su uso no está contraindicado, pese a que esté en la primera fase de infección la paciente, es mejor utilizar la maduración porque probablemente si supera las 24 semanas y esta paciente entra en un estado crítico, pues vamos a tener que tener un feto maduro o por lo menos madurado para poder resolver el embarazo y tener menos efectos nocivos de esta prematuridad iatrogénica que va a ser necesaria. En los casos leves y moderados, pacientes estables con buena respuesta al tratamiento y sin compromiso de la unidad fetoplacentaria, el embarazo puede continuar hasta el término, ¿no es cierto?, con el seguimiento que habíamos comentado anteriormente, y en pacientes críticos recordar que si superan, tienen 24 semanas o más, la interrupción del embarazo debería considerarse independiente de la edad gestacional y la vía de elección será la cesárea, y en embarazos menores de 24 semanas el manejo es similar a una mujer no embarazada. En cuanto a la lactancia materna, hay que recordar que no existe una evidencia hasta la fecha de paso del SARS-CoV-2 a la leche materna. El recién nacido tiene que, por lo menos, igual utilizar fórmulas hasta la resolución de la infección materna, sobre todo por el riesgo de transmisión, y obviamente una extracción materna y administración de leche por parte de un familiar no contagiado es muy favorable para continuar. Si no podemos dar la fórmula o no tiene los recursos la paciente, podemos hacer de que un familiar extraiga la leche, ¿no es cierto?, con todas las medidas de protección y sea administrado, o personal de salud que puede hacer la extracción de la leche y obviamente la administración al recién nacido, ¿ya? Y agradecerles por su atención, espero que tengan estas preguntas para que podamos tener un feedback importante al final de esta conferencia, y agradezco mucho la presencia de todos. Sí, buenas noches. Gracias, Dorian, por la presentación que nos ha hecho. Sí, aquí pude, en el chat de la reunión pusieron algunas preguntas que de alguna otra forma se fueron desarrollando durante la charla, ¿no? Durante la presentación. Una de ellas, no sé si se deba decir nombres, pero bueno, independientemente de eso, dice, ¿cuál podría ser el punto clave para terminar un embarazo? Y yo diría un poco medio como tomando en cuenta la edad gestacional, de hecho, la todavía no viabilidad a las 24 a 34 días. ¿Cuál sería el punto clave para la terminación del mismo? Y a pesar de que nos dijo Dorian de que la betametasona se puede usar, si se tiene evidencia de que contribuye en el manejo del COVID, o sea, como tal, si administramos un corticoide para maduración pulmonar del bebé, de la guagua, si hay alguna situación de mejoría o si contribuye al manejo del COVID como tal en la paciente que está infectada. Esa es una pregunta y voy manifestando así otras más que hay. Claro, pero bueno, por lo menos lo importante, ¿no es cierto?
hay que saber que si tenemos síntomas leves o moderados, en realidad nosotros podemos continuar el embarazo, ¿no es cierto?, sin ningún problema hasta el término, haciendo el seguimiento correcto cada 3 semanas, lo que nos sugieren con laboratorio y clínica de la paciente. Pero ya si tenemos una paciente en estado crítico, lo que se sugiere, ¿no es cierto?, es que si superamos las 24 semanas, la resolución del embarazo va a permitir un mejor manejo materno. Entonces, muchos de los autores, por lo menos la evidencia todavía no es tan clara porque todavía tenemos números muy pequeños, pero por lo menos sugieren que en la primera fase, ¿no es cierto?, no se beneficiaría tanto del corticoide de un paciente, digamos, no embarazado, pero en la segunda fase a lo mejor sí. Entonces, claro, el uso de la betametasona, ya sea en primera o segunda fase de la enfermedad del paciente crítico, en realidad, ni, por lo menos no está contraindicado en el uso para maduración pulmonar fetal. No parece que complicara más el cuadro de esta mujer embarazada y sobre todo lo importante es que también tenemos que acordarnos de que manejamos un binomio, no solo una mujer embarazada, sino también un feto, ¿ya? Entonces es importante poderle proporcionar, ¿no es cierto?, las mejores condiciones posibles para poder enfrentar esa prematuridad. Hay que recordar que este corticoide a nivel fetal nos va a ayudar a reducir la tasa de distrés respiratorio, como una displasia broncopulmonar a futuro, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, obviamente, los beneficios ya son bastante claros. Ahora, lo que nos queda en el margen un poco en el estudio, y por lo menos no tenemos una literatura que nos afirme si es que la neuroprotección también se podría administrar, sobre todo con sulfato de magnesio, que normalmente ya deprime, de hecho, reduce la frecuencia respiratoria en la madre. Entonces, obviamente, tal vez con la dosis que usamos de 5 gramos carga y manejarnos 1 gramo cada hora, está por verse todavía, pero obviamente si hay un estado crítico vamos a tener que resolver este embarazo en paciente prematuro y prematuro extremo. Yo creo que vale la pena el uso del corticoide, no solo preveyendo, ¿no es cierto?, o mejorando, intentando mejorar el cuadro clínico de base de la madre, pero sí proporcionar normalmente un beneficio para este neonato. Entonces, obviamente, Y Dorian, manejar el vino. y una pregunta que apareció ahora relacionada justamente por los corticoides. Si los bolos de corticoides se pueden utilizar como en no embarazadas, acabo de decir, Dorian, usted, de lo que normalmente nosotros como obstetras ginecólogos usamos para maduración pulmonar, pero si los bolos de corticoides se podrían usar como en no embarazadas. O sea, ¿hay algo al respecto? En realidad, las pulsaciones de metilprednisona, por ejemplo, se pueden utilizar, ¿no es cierto? Por lo menos no tiene ninguna contraindicación durante el embarazo, sobre todo el paciente menor de 12 semanas, ojo, porque ahí sí tenemos algunos problemas en realidad asociados a eso, sobre todo fisura labiopalatina, ¿no es cierto? Podemos tener algunos problemas de tractos de salida, ¿no es cierto? Podemos tener algunos problemas cardíacos, incluso con altas dosis de corticoides en menores de 12 semanas, pero de 12 semanas para adelante en realidad no han demostrado ningún tipo de daño. Hemos utilizado mucho en paciente lúpica, ¿no es cierto?, que está activa y que tiene un foco claro, o está con hemorragias, o obviamente algunas otras características de lupus, ¿no es cierto?, que los hemos usado pulsos y obviamente con eso igual mejora el estado materno sin afectar obviamente secundariamente al feto. Así es que obviamente en muchas de las patologías reumatológicas en segundo y tercer trimestre han sido utilizadas a larga mano sin tener una afección secundaria al feto. Entonces obviamente no va a haber una afección si superamos las 12 semanas. Ya. Bueno, de todas formas, del auditorio, si de pronto pueden activar micrófonos y preguntando, yo le iré manifestando las preguntas que he recogido aquí a Dorian. Sobre evidencia sobre tratamiento anticoagulante profiláctico en pacientes con COVID. O sea, ¿y en quiénes debería realmente usarse? Nos dice otra pregunta, otra inquietud que han manifestado. Ahora, por lo menos la recomendación del Royal College es que toda paciente que sea COVID positiva
y esté embarazada, ¿no es cierto?, se recomienda el uso, si es que tuvo que hospitalizarse, un uso profiláctico hasta 10 días posteriores a la hospitalización, sobre todo por el encamamiento y todo. Ahora, en realidad, el aislamiento también ha venido a traernos algunos cuadros que no veíamos hace mucho tiempo de trombosis venosa profunda. Prácticamente en los últimos 2 meses en el hospital hemos tenido 3 cuadros, ¿no es cierto?, no solo de paciente embarazada, sino puérpera. Y obviamente eso también puede ser por el aislamiento. Ya el embarazo por sí solo ya es un estado procoagulante. Entonces, obviamente, sí, la recomendación es súper clara de que paciente COVID positiva hospitalizada requiere a la alta 10 días de manejo con heparina. Listo. Una pregunta respecto a que hay alguna controversia, ya hablaríamos del momento del nacimiento, o alguna controversia entre el pinzamiento tardío y temprano del cordón, Dorian, nos preguntan. Sí, al inicio de los estudios, por lo menos en febrero, enero, febrero, que ya nos llegaron algunos reportes de China, sobre todo que fueron los primeros estudios, ellos sí sugerían por lo menos el pinzamiento inmediato del cordón para evitar la transmisión, pero después de que ya hubo algunos, digamos, estudios de PCR a nivel de líquido amniótico, o de sangre fetal con cortocentesis o hisopado de placenta, en realidad demostraron que no había una transmisión placentaria. Entonces, obviamente, acuérdense que la circulación, bueno, lo que nosotros queremos no es que pase sangre de la madre al feto, sino obviamente tenemos lo que se llama la barrera placentaria y la IgM, como es un virus pesado, en realidad no pasa no pasa la barrera placentaria. Entonces, obviamente, claro, el bebé, sí, acuérdense que si es el pinzamiento tardío, lo que estamos evitando es de que este feto, este recién nacido ya, ¿no es cierto?, tenga anemia o problemas de anemia durante el primer año de vida. Entonces, sí, lo que están promulgando ahora, por lo menos el Royal College y a nivel de algunas otras sociedades como la ECOG, ¿no es cierto?, es de que igual se haga el pinzamiento tardío del cordón. Ya, y en cuanto al diagnóstico, aquí hay una pregunta que la hicieron, dice que sí, ¿qué tan apegado a la realidad es realizar una reacción en cadena de la polimerasa o PCR por 2 o 3 veces a las pacientes que ingresan por emergencia con sospecha de COVID y sabiendo que el resultado va a asomar aproximadamente 72 horas? O respecto de lo mismo que si una imagen o sea, un examen de imagen resultaría mejor opción frente a eso mismo de solicitar 2 o 3 veces y frente a la demora o a la espera del resultado que tenemos. Ahora, claro, la recomendación del Royal College es en realidad que igual, pese a que esté embarazada la paciente, nosotros podemos hacerle una placa de tórax o obviamente podemos hacerle la tomografía, que es mucho más sensible. Ahora, si la paciente es sintomática y tiene toda la clínica y sabemos que se va a demorar un poco la PCR y vemos que está en un estado y entrando en un estado crítico, pues la mejor alternativa igual le ponen a la tomografía, ¿no es cierto? Entonces, claro, la PCR igual tiene que hacerse así se demore y pese que tengamos una tomografía sugerente, porque obviamente esa va a ser la prueba confirmatoria. Entonces, obviamente, si tengo síntomas, puedo hacer un TAC para intentar iniciar un manejo un poco más precoz, sobre todo si tenemos un embarazo muy pequeño, que lo más probable es que por el estado crítico de la madre, si tiene más de 24 semanas, vamos a tener que resolver el embarazo. Está muy bien pedirle una tomografía, ¿ya? Pero obviamente, acuérdense que el examen, digamos, diagnóstico, por lo menos confirmatorio, va a ser una PCR-RT. ¿Aló? Hola, Sí, hola. aunque sí, respecto a que sí lo indicó un poco, ¿qué opinión sobre realización de pruebas rápidas a todas las pacientes que ingresan en trabajo o a sala de labor de parto y para cesárea? La recomendación sería. La recomendación es PCR-RT 24 a 48 horas antes de la cesárea electiva. Esa es la recomendación. Realmente, por lo menos las recomendaciones en Royal College y en la Pontificia, por lo menos las 2 guías clínicas que están bien desarrolladas, en ninguna sugiere prueba rápida.
la sugerencia es PCR-RT en todas las pacientes. Ya. También, Dorian, nos preguntan si el corticoide puede hacer que la carga viral se vea incrementada, ¿no? En pacientes con COVID. Probablemente sí puede elevar eso, pero lastimosamente el corticoide va a ser necesario más para el manejo neonatal. O sea, tenemos que pensar en el feto también. Entonces, obviamente, la sugerencia es que igual pongamos o administremos el corticoide. En pacientes, nos preguntan, con COVID positivo, procoagulantes como ASA, ¿está indicado? O sea, ¿se podría utilizar? Dice. Otra pregunta. No tiene contraindicación en el uso. Paciente que a las 12 semanas se le hace un screening de preeclampsia, ¿no es cierto? Y resulta positivo, con marcadores bioquímicos, con antecedentes y con un Doppler de arterias uterinas positivo, pues tiene que instaurarse el tratamiento con aspirina antes de las 16 semanas, porque obviamente acuérdense que igual la tasa de mortalidad de la preeclampsia no es menor, y si le sumamos a eso, ¿no es cierto?, una comorbilidad con COVID-19, pues va a ser peor para la paciente. Así es que no está contraindicada la aspirina como profiláctico o prevención de preeclampsia durante todo el embarazo hasta las 36 semanas. Ya. Dorian, una pregunta en relación a la saturación de oxígeno. Sabemos que la guía que has seguido para la charla ha sido un poco de la Universidad de Chile, ¿no? En el cual Chile se encontraría a nivel del mar. ¿Y qué opinas sobre la saturación en Cuenca, que estamos a 2.500 y en el cual de pronto la saturación podría ser algo menor o en nuestro medio, ¿no? O sea, ¿qué relación de pronto? Eso nos preguntan también. De hecho, en nuestras embarazadas la saturación aquí también es un poquito más bajita por la reducción de la capacidad pulmonar, ¿no es cierto? Y obviamente la disminución del movimiento diafragmático. Pero por lo menos la recomendación internacional es esa, a nivel del mar, por lo menos no tenemos una recomendación a pacientes que viven en la altura, pero obviamente ese es por lo menos bibliográficamente lo que nos sugieren. No he encontrado otro tipo de marcador. Por lo menos a paciente a nivel sobre 1000 metros a nivel del mar. Y sobre el sulfato de magnesio como neuroprotector en un parto inminente prematuro, o sea, con sospecha o que ya sea COVID positivo. O sea, ¿qué criterio merece usar sulfato si es que ya el parto se viene? Porque la paciente lógicamente es COVID positiva, ¿no? Claro, todos los estudios, bueno, por lo menos lo que hemos buscado o la evaluación de estas guías clínicas que realmente son recomendaciones porque todavía hablar de una evidencia basada, o sea, con significancia estadística es difícil por el número de casos todavía, pero yo creo que para cuidado de neuroprotección fetal, si es un embarazo entre 24 y 40 semanas, ¿no es cierto? Bueno, y hasta las 32 va a ser súper necesario, pero hay que recordar que igual el sulfato de magnesio va a deprimir un poco la frecuencia respiratoria materna, entonces está todavía por aclararse. Por lo menos en ninguna guía clínica todavía hay una recomendación clara sobre el uso del sulfato de magnesio en paciente menor de 32 semanas de gestación. Entonces, eso es el vacío que nos queda, pero por lo menos dentro de las guías, lo único que nos avala es el uso de corticoides. Ya, una opinión nos indica aquí que sería muy útil poder pesquisar a todo el universo de embarazadas, ¿no? Eso es lo que nos señala. Pues lo que sería una muy buena opción, ¿no? Pero bueno, qué tan viable sería también en nuestro medio y qué tan al alcance tenemos las pruebas? Eso sería de pronto a veces una limitante en nuestro medio, no sé, Gloria, mi criterio personal, ¿no? Pues Claro, no claro. tenemos es una limitante. Por lo menos el Royal College sugiere, ¿no es cierto?, de que tiene que ser universal, que en las embarazadas el screening tiene que ser definitivamente universal, sobre todo porque son pacientes que van a tener que acudir periódicamente, sobre todo el grupo de alto riesgo. Y si es que no fuera posible, ¿no es cierto?, tener al universo, ¿no es cierto?, por lo menos tener claro de cómo se están comportando los pacientes de alto riesgo.
sobre todo porque acuérdense que las comorbilidades sí va a complicar más a nuestras pacientes embarazadas, que sean portadoras o sospechosas. Entonces, yo pienso que sí, ese 30% tiene que ser una cobertura por lo menos obligatoria y ese 70% de bajo riesgo, que la mayoría van a ser manejadas de forma telemedicina con algunos marcadores de riesgo y algunos exámenes puntuales, ¿no es cierto?, en los que van a tener que acudir al hospital, pues veremos, pero yo creo que lo más importante es cubrir por lo menos el universo de alto riesgo. Ya. Doria, nos preguntan que sobre suspender el ASA, el ácido acetil salicílico a las 28 semanas, en caso de que ya están pacientes hospitalizadas. ¿Se refieren a eso? No, pues, en realidad no hay mucha evidencia sobre eso. La evidencia sólida que nosotros tenemos para el manejo de aspirina y embarazo es hasta las 36 semanas. La dosis que se utiliza es profiláctica, es una dosis mínima. Entonces, claro, hay que acordarse que no podemos hacer de que también esta paciente que es de alto riesgo, que ya tiene un screening positivo, ¿no es cierto?, empeore su cuadro clínico también con otra patología más asociada. Entonces, yo pienso que por lo menos las guías clínicas en el uso de aspirina sugieren que el manejo sea hasta las 36 semanas pese al diagnóstico. Bueno, aquí es una pregunta en relación ya a un protocolo de manejo en una cesárea en el cual, sabiendo que hay una carga viral importante en líquido peritoneal e incluso en el humo del electrocauterio, nos señala qué protocolo estamos siguiendo para la protección de, en este caso sería de nosotros como personal de salud. No nos ha tocado el caso, creo, ¿no? No, todavía no hemos tenido, no hemos tenido el caso. Bueno, capaz que tuvimos el caso, que no sabemos si fue paciente, si fueron alguna paciente asintomático, no. Es difícil saber, porque esa es una de las críticas más grandes que tienen todas estas guías clínicas, porque obviamente por eso piden que la prueba sea universal para poder identificar claramente a ese grupo, ¿no es cierto? Sobre todo porque el paciente embarazada puede convertirse en una emergencia en cualquier minuto. Entonces, claro, nuestras medidas de protección es siempre utilizar gafa, visor, una mascarilla N95, sobre eso utilizamos una mascarilla quirúrgica y equipo de protección personal. O sea, eso es lo que se sugiere por lo menos y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Utilizar la máxima protección posible porque para nosotros también esto es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, no sabemos cómo se ha comportado, pero por lo menos dentro de nuestro personal obstétrico, digamos así, que ha resuelto todos los casos de embarazo, todavía seguimos siendo negativos hasta ahora. Hola. Yo creo que se cortó. Julito, ¿me escucha? No, sí, Dorian, sí estoy. Y personalmente incluso para todo el departamento, creo que fue una de las situaciones en las cuales no se entró en discusión, sino que se manifestaba qué pudimos hacer frente a la paciente que tuvimos de 24 semanas, que incluso ya fue a piso y ya se fue a casa. O sea, Sí. como dice Dorian, realmente fue un comportamiento. Para nosotros estábamos siempre en el dilema de sacamos a la guagua, lo mantenemos y fue una discusión, yo creo que bastante académica para nosotros porque fue una opinión en el cual prácticamente todo el departamento estuvo allí y decía, los compañeros que estaban, incluso los ginecólogos en telemedicina, investigaban y decían, no, mantengamos y esa fue la posición prácticamente, ¿no? Aguantar y porque realmente consideramos mucho la viabilidad del caso que tuvimos, ¿no? Que ya ahora está para conocimiento de todos los colegas y de quienes están participando, la paciente COVID del IES ya está en el domicilio, fue dada de alta el día sábado. Sí, no, y hay que tomar en cuenta de que paciente embarazada que cae en respirador, ¿no es cierto? Por lo menos los pocos casos que tenemos todavía, en realidad el 97% de mortalidad cuando caían a ventilador, en realidad. Entonces, es una paciente que igual hizo una insuficiencia respiratoria severa, cayó al respirador con embarazo de 24 semanas, estaba entre el límite de la decisión terapéutica de qué hacer,
pero se decidió mantener el embarazo y la paciente está en su casa, que eso es importante, claro, en seguimiento porque seguía positivo. Ya hablan sobre también riesgo de defectos congénitos por respecto al COVID. Creo que no, ¿no? ¿No es cierto? No sé, no se ha Por lo comprobado. menos ahora no ha demostrado lo que alguna literatura por lo menos mencionaba que por lo menos en China hubo un aumento de los abortos retenidos. ¿Ya? Y eso fue una discusión bastante grande. Yo creo que va a dar muchas luces la evidencia que va a publicar posiblemente ya el próximo mes Estados Unidos por el gran número de casos que ellos tienen. Entonces todavía no ha habido una publicación clara de la COP, ¿no es cierto? Pero esperemos de que en este próximo mes tengamos un poco más de luces sobre este tema, sobre todo porque ellos tienen una casuística ahora bastante alta. Entonces vamos a ver si eso nos da un poquito más de luces, sobre todo de qué hacer. Por lo menos el último nos decía que paciente que cada respirador, el 97% de embarazadas fallecía, ¿ya? Entonces eso nos alertó bastante. Y claro, nuestra paciente cayó a ventilación mecánica, entonces estábamos bastante asustados con el tema. Entonces, eso, pero yo creo que va a dar muchas luces del próximo artículo que va a sacar en la ECOG en el mes de junio, así es que hay que estar atentos a esta publicación, sobre todo porque va a dar muchas luces por el número de casos. Una inquietud, gracias a que se han conectado también desde el IES de Zaruma. Muchas gracias por estar en esta charla, en el cual señala, dice que hay estudios que plantean que el 12% de las embarazadas pueden cursar asintomáticas, dice, por lo que se hace necesario conocer la positividad o no de estas pacientes. Y nos dice que señala que si el Colegio de Médicos u otra organización podría solicitar que se incluya la prueba de COVID para las embarazadas. Creo que Dorian se adelantó y diría que ya lo dijo en la charla, que sería bueno que hacer el screening, ¿no? A todas. Pero Debería la estar, limitante es, nos dejan, podemos hacerlo. o sea, debería estar dentro del panel ahorita de control prenatal. Eso es lo que se sugiere, que todas las embarazadas, como decía yo, un screening universal de todas las embarazadas sería importante. Ya, hay una inquietud, dice, bueno, hay estudios respecto a efectos en el feto por el uso de tratamiento farmacológico en la madre embarazada con COVID, creo que lo dijo un poco, ¿no? Pero preguntan eso, Dorian, si es que por el tratamiento farmacológico, algún Eh, efecto al bebé. Es que hay que recordar una cosa importante, que nosotros también antes del COVID, ¿no es cierto?, teníamos pacientes con VIH positiva y embarazo, pacientes reumatológica y embarazo, ya sea con lupus, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoide, ¿no es cierto?, juvenil. Entonces, estas pacientes usaron siempre cloroquina, lo más probable, ¿no es cierto? Algunas, por lo menos muchas de ellas, utilizaban hidroxicloroquina y eso obviamente incluso está recomendado el uso en el primer trimestre, así es que en realidad, por un lado, no. En todas nuestras pacientes con síndrome con VIH y embarazo, ¿no es cierto? Acuérdense que la triterapia o la tetraterapia están dentro del manejo diario de estas pacientes para obviamente tener la carga viral lo más baja posible. Entonces, obviamente, claro, son fármacos que se vinieron manejando ya en el embarazo con otras patologías y que por eso igual dentro del embarazo han resultado ser seguras. Por eso es que no se sigue recomendando el uso de todos estos fármacos antirretrovirales, ¿no es cierto?, y antimaláricos, porque obviamente nunca demostraron tener un efecto nocivo a nivel del feto, pese a que se utilizaban en el primer trimestre. Ya. Una pregunta dice, ¿las pruebas rápidas no servirían para realizar screening? ¿Qué opinión sabiendo que PCR es más para diagnóstico en pacientes sintomáticas con clínica sugestiva? ¿No sería suficiente IgG e IgM? Bueno, o sea, lo que se sugiere, ¿no es cierto?, es que las pruebas rápidas de IgG y IgM puede servir para ver si ya existe inmunidad, ¿no es cierto?, que eso también sería importante, pero obviamente todos los protocolos lo que recomiendan es de que sea PCR-RT para llegar al diagnóstico, o sea, como diagnóstico confirmatorio y con buena sensibilidad y especificidad, la PCR-RT.
una pregunta, dice, ¿qué se sabe sobre la hipoxia, ¿no? En las pacientes que han estado con sintomatología grave e intubadas. ¿Sí? ¿Qué se sabe sobre la hipoxia fetal? Pues en realidad sí está la idea, pues que están intubadas y todo se supone que igual van a mantener esa FIO2 hacia el feto, porque obviamente la idea es llegar a una saturación que supere por lo menos el 94%. Mientras haya una saturación adecuada, ¿no es cierto?, no vamos a tener hipoxia fetal. Y eso obviamente, recuérdense que, digamos, hipoxia entre paréntesis, porque pese a que tenga un estado de bienestar completo, la madre va a pasar solo el 60% de oxígeno hacia el feto. Entonces, claro, si la saturación se mantiene, obedecemos la norma de que se mantenga sobre el 94% y la intubación, justamente, y la respiración mecánica sirve para que la paciente llegue a tener esos parámetros. Claro, obviamente, a más hipoxia materna vamos a tener más hipoxia fetal y obviamente, claro, si es solo un 60% vamos a tener también algún tipo de compromiso a nivel del feto. Por lo menos a las evaluaciones o seguimientos en pacientes severas, lastimosamente no se pudo evaluar mucho porque acuérdense que la recomendación sobre las 24 semanas es la interrupción del embarazo igual. Entonces no se pudo evaluar mucho esa parte, como les digo, solo son, en la mayoría de estos consensos, son recomendaciones, porque todavía no tenemos algo significativo para poder demostrar qué hacer, pero por lo menos no se pudo estudiar mucho el tema de esa hipoxia mantenida en la madre, cuál sería el efecto fetal, porque lastimosamente sobre las 24 semanas se resolvieron los embarazos, o por lo menos la recomendación fue esa. Listo, si no hay más preguntas o el auditorio de pronto quiere en este momento, pues, si no, pues agradecerle al doctor Dorian y agradecer a todos por habernos permitido llegar a ustedes con este problema tan complejo que ha sido y realmente, como decía Dorian, nos hemos enfrentado a un problema nuevo para todos es nuevo. Yo a veces considero que quizá todo lo que se está haciendo no es que sea experimental, pero necesita todavía mucho tiempo para validarse o para recomendarse en su totalidad. Frente a un problema nuevo, pues las cosas igual de la misma forma resultarán nuevas en cuanto novedoso en cuanto a tratamiento. Javi, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar Perfecto. con nosotros. Muchas gracias. Agradecer nuevamente al doctor Dorian Tenorio por su excelente ponencia, al doctor Julio Cárdenas por su colaboración esta noche. E invitarles para el día miércoles 20 de mayo para la charla de miocardiopatías y COVID-19. Esta charla se realizará en forma conjunta con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y tendremos como expositores a los doctores David Puga, Bolívar Sáenz y como moderador al doctor Juan Vintimilla. Con esto cerramos, les agradecemos a todos y cerramos sesión. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias, doctor Javi. Gracias, doctor Julito y doctora Natalie por la invitación.